Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. Hoy hablamos de una de esas decisiones que pueden atravesarnos de manera muy distinta, que no siempre se cuentan en voz alta y que cada una vive desde un lugar muy íntimo. Ser o no ser madre. Una decisión que puede despertar ilusión, miedo, presión, duda, esperanza o todo a la vez. Y precisamente por eso quería hacer este episodio, para abrir un espacio honesto y sin juicios donde poner palabras a esa complejidad. Porque la decisión de maternar o de no hacerlo no es un mero sí o no, sino un territorio lleno de matices, historias, tiempos vitales y contradicciones que merecen ser escuchados. Para hablar de todo esto me acompaña Diana Crego, psicóloga sanitaria y perinatal. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Gracias a ti, Miriam. Gracias a ti. Qué guay tenerte, ¿no? Para hablar de este tema que es un temazo, ¿no? Que es un temazo y, como decíamos, va a estar en boca de muchas personas, ¿no? Y lo está, no solo por las fechas que vienen, ¿no? Sino porque es un tema que yo creo que a cualquiera que le preguntes, ¿no? Lo tiene. Le han preguntado, ¿no? Esta pregunta famosa de, bueno, ¿y tú para cuándo, no? O ha estado en la boca de conversaciones con familiares, ¿no? Con amigas, como que a nivel social lo tenemos muy presente, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Gracias. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad que me apetecía mucho esta charla porque creo que estamos en un momento histórico en el que la maternidad o la no maternidad se vive de maneras muy distintas a como lo hicieron pues nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Antes casi ni se cuestionaba, o sea, era un camino marcado. Y ahora, en cambio, sí existe ese espacio para preguntarnos, para dudar, para mirarlo desde muchos ángulos, pero muchas veces más información y más reflexión no es igual a más claridad en la decisión, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es lo hablaba con una persona, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? De lo de parálisis por análisis, ¿no? Claro, tenemos antes, y voy a ordenar un poco las ideas aquí, ¿no? Recuerdo que leí hace tiempo un libro que es de Jonah Hari, creo que se llama, ¿no? Un periodista británico que hizo una prueba, ¿no? De irse sin redes sociales, sin aparatos electrónicos, ¿no? A un pueblito pequeñito de la costa este de Estados Unidos, y cómo hablaba del poder de la atención, ¿no? Creo que se llama así su libro, ¿no? Y hablaba precisamente de esto, de que antes teníamos información que íbamos digiriendo muy poquito a poco, ¿no? Pues con un telegrama o con un periódico y lo vas leyendo mientras vas digiriendo, ¿no? Pero claro, ahora tenemos un flujo de información tremendo, ¿no? A golpe de clic, pues puedes tener, yo qué sé, 100.000 entradas según con qué temas. Igual aquí me he quedado corta incluso, ¿no? Entonces, claro, tenemos una sobreinformación que, bueno, nos es difícil asimilar, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Que el hecho de por más no significa que mejor, sino que puede haber realmente un bloqueo, ¿no? De, bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y claro, es difícil de asimilar porque es, en realidad, esa aparente pregunta sencilla, ¿no? De, bueno, ¿quieres o no ser madre? Es muy compleja. Porque, como tú dices, yo creo que hay un cambio generacional que antes era, ¿no? Como un ABC, ¿no? Un recorrido, como tú decías, más bien marcado, ni siquiera se planteaban, ¿no? De, quiero ser yo madre, quiero tener hijos o hijas, ¿no? Quiero estar con esta persona. Todo lo que nos preguntamos quizás ahora, ¿no? Que pues es a un nivel mucho más profundo, ¿no? Porque entra también el revisar nuestro deseo, si está ahí o no, si voy a poder asumirlo con el panorama a nivel socioeconómico que tenemos, ¿no? Y ahí ya entraremos si quieres más adelante para profundizar, pero claro, no es tan fácil como, bueno, me pongo ya y ya está solucionado, ¿no? Entonces, es complicado y yo creo que nuestra generación pone una mirada mucho más consciente, ¿no? De lo que ello implica. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en las generaciones anteriores y lo estamos viendo, porque a pesar de que igual pongamos, ¿no? Yo no ser madre, claro, yo me rodeo de mujeres que igual sí lo son y me cuentan cómo lo están viviendo o cómo lo llevan, ¿no? Entonces, eso también te confronta o te pone sobre la mesa vivencias que cada vez compartimos más, por suerte,
y experiencias de lo que es la realidad, ¿no? Porque es algo que nos venden, ¿no? Como maravilloso y que luego muchas, porque en mi caso yo soy madre, pues nos damos de bruces y nos llegamos a decepcionar. Yo esto lo compartía con alguna amistad, ¿no? De yo me he sentido estafada porque no es lo que igual yo esperaba, ¿no? Entonces, es una movida en realidad, ¿no? Totalmente. O sea, yo pienso que detrás de esta pregunta de quiero ser madre, en realidad se abren muchas otras, ¿no? Como tú decías, es un poco en qué punto de mi vida estoy, qué deseo es realmente mío y qué deseo viene de fuera, qué parte de esto es ilusión y qué parte es miedo. ¿Estoy preparada para lo que esta decisión implica? ¿Qué me da miedo perder? ¿Cómo afectaría a mi libertad, a mi cuerpo, a mi proyecto de vida? ¿Y si no lo hago y me arrepiento? ¿Y si lo hago y me arrepiento? Claro, tiene sentido, ¿no? Todo este análisis porque es una decisión que va a marcar tu vida, pero a la vez, como decías tú, ¿no? Un poco parálisis por análisis, porque entramos en ese bucle de analizar, ¿no? Que muchas veces funciona como un freno también, porque creo que es verdad que nuestra generación está como decidiendo por primera vez desde un lugar más consciente, pero también más exigente y quizá por eso la duda, ¿no? Sí, porque yo creo que también se junta con la parte en la que quizás sentimos que para tomar una decisión tenemos que tener la certeza del 100%. Y eso yo creo que es imposible. O sea, yo creo que nos toca, o es un trabajillo también, ¿no? El asumir que hay decisiones que tomamos con un 45 de certeza, otros con un 27, otros con un 58 y otros con un 75. Y desde ahí nos toca ir a la aventura, ¿no? Y claro que habrá cosas que igual nos podemos arrepentir, ¿no? Pero se trata de ir con esta reflexión, ¿no? Tomada de antemano y desde ese lugar pensar, bueno, creo que con esto voy a ir hacia este lado o hacia este otro, ¿no? Que nos podamos arrepentir, claro, es como el pedirme o exigirme el tener una bola de cristal de cómo yo me voy a sentir una vez atravesada esta puerta. Y eso es imposible, ¿no? Y porque lo que tú dices, se le añaden temas también muy complejos, ¿no? La presión social, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Todavía se espera, ¿no? Y más aún cuando cumplimos los 30 años, como esa edad marcada, ¿no? De, bueno, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿No? Como esta pregunta más informal de, bueno, ¿y tú qué? ¿Has pensado ya algo? Y existe esa expectativa, ¿no? De cumplir un poco con el rol o con la expectativa de la mujer como cuidadora, ¿no? Y por lo tanto ahí va asociado a la mujer y maternidad, que es lo que antes se esperaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, ¿qué sucede en aquellas mujeres que igual no tienen ese deseo? Porque es un deseo, no es tanto instinto maternal, ¿no? Que se hablaba mucho, que ahí se nos catalogaba, ¿no? Porque claro, también tiene un valor y un reconocimiento social el ser madre, ¿no? Da un estatus, por así decir. ¿Qué pasa con las que no? Con las que igual no es para ellas, no lo viven así, ¿no? Claro, puede aparecer culpa, puede aparecer sensación de, ostras, pues era un bicho raro, ¿no? Que no tengo ya cierta edad y no, como mi amiga, pues no o mi vecina del quinto no he decidido esto. Y eso, ostras, puede generar también una sensación, ¿no? De estrés, de ansiedad, de culpa, como decía, al no sentir que yo soy, o sea, que yo no soy una de ellas, ¿no? Pero claro, es que yo creo que es importante remarcar que el deseo de maternidad no es universal ni es innato. Y que está bien así. Quiero decir, que está bien que algunas decidamos que, oye, nos metemos en esta movida y vaya movida, y otras que no. ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que cada una puede asumir y asimilar dentro de su realidad, dentro de su propia salud mental y emocional, dentro de sus propios recursos económicos, dentro de su si está con una pareja o no, que eso es otra movida, ¿vale? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Claro, ahora también elegimos con mucha mayor conciencia a nuestra pareja. Y me gustó mucho una frase que decía, creo que era Cindy Taknasi, que yo sigo, y me gustó mucho, creo que en su podcast, en una conversación, no recuerdo con quién, pero mencionaba esta parte de cuando busquemos pareja, estaría guay reflexionar sobre cómo te imaginas tú a esa pareja si estuvieras divorciada o separada, ¿no? ¿Sería una buena figura para esas criaturas con las que tú te imaginas, ¿no? Construir esa ampliación de familia?
Y da que pensar, por eso ahora somos mucho más selectivas. Y eso se ve, tenemos los datos hoy en día, ¿no? Como, oye, pues tenemos, sí, esa parte exigente de con quién me junto yo o con quién decido embarcarme en esta aventura. Como tú decías, una decisión que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y yo creo que está guay dejar de romantizar, ¿no?, la maternidad para todas, y lo que esto significa, y aceptar que, bueno, igual para algunas sí y para otras no, ¿no? Entonces, como tú bien decías, pues claro, hay muchas pequeñas cosas dentro de, o sea, vas tirando del hilo y salen muchas cuestiones. Entre ellas, como decía, lo de la pareja, entre ellas también, que se me ha olvidado mencionarlo, pero con el panorama actual de la vivienda, claro, antes había, aquí vamos a lo generacional que mencionabas tú antes, ¿no? Antes tú tenías tu trabajo, ¿no?, tu salario, y con respecto a cómo estaba el precio de la vivienda, era asimilable el tu poder acceder a una vivienda propia, ¿no? Vale, te lo tenías que currar, ¿no? Eh, pero era viable, era asumible, era alcanzable, que me faltaba esa palabra, ¿no? Hoy en día tenemos, ¿no?, cierta o no, bueno, o no, diría yo, ¿no?, estabilidad económica salarial, pero para conseguir una vivienda, claro, los precios están desorbitadísimos, ¿no? Entonces, no nos llega. Entonces, claro, ¿cómo me voy a plantear yo ampliarme la familia con el gasto que eso supone? Y aquí te rompemos la burbuja de la romantización y vamos a la realidad, no al ideal, ¿no? De que sí, pues tener hijos e hijas supone un gasto económico, ¿no? ¿Cómo vamos a plantearnos el ampliar la familia si no tengo un techo bajo el que vivir? Entonces, es todo ese, ¿no?, es observar nuestro propio contexto de cada una, que cada una tiene su propia mochila y su propio contexto, y ver si es viable. Y a veces, y también es muy doloroso, hay quizás ese deseo, pero renuncias a ello, porque ves que no da, no llega. Entonces, bueno, antes de juzgar, yo creo que estaría bien tener en cuenta todo esto, ¿no? El lanzar la pregunta al revés de cómo sí tenemos hijos, teniendo el panorama que tenemos. Me ha encantado, ¿no?, esa vuelta de tuerca, porque al final es lo que tú decías, es un poco multifactorial la decisión, depende de muchas cositas, ¿no?, que hay que desgranar ahí. Y Uh-huh. hablabas también antes del tema del instinto, que yo creo que es algo que estanca mucho, ¿no?, porque claro, te comparas con mujeres que a lo mejor lo tienen clarísimo, que siempre han sentido ese deseo como muy presente, que lo verbalizan con tanta convicción que piensas, jolín, si yo no lo siento así, entonces ¿qué? ¿Será que no debería meterme en algo tan grande si no me nace de manera tan evidente? Y ese pensamiento pesa muchísimo porque damos por hecho que tiene que aparecer como algo interno o biológico que te ilumine el camino, ¿no? Y si no aparece, es como que te bloqueas, ¿no? No sé si tú lo ves de la misma manera con la gente que Sí, sí, acompañas sí. en consulta. Qué gran reflexión, ¿no? Y me encanta que vayas un poquito por ahí, ¿no? Como hay una pista que nos manda, ¿no?, el mundo para, oye, ahora es tu momento, ¿no? A pesar de que no lo sientas, tú ve por ahí, ¿no? Pero claro, aquí voy a rescatar una frase que me dijo una paciente que yo acompañé, ¿no?, hace tiempo, y me dijo, claro, es que yo, haciendo referencia a la bebé que estaba ella gestando, ¿no? Porque a veces yo creo que hay un punto de conexión de unión entre el instinto y el vínculo, ¿no? Porque, claro, para aumentar igual nuestro deseo de querer tener una criatura, a veces se entrelazan un poco, como que la línea es muy fina entre esos dos conceptos, ¿no? Y dice, claro, como yo, porque también sentía mucha culpa, ¿no? De no siento esa vinculación que se supone que hay que sentir, ¿no? Y decía, pero ¿cómo me voy a vincular con alguien que no conozco? Y yo, ostras, claro, recuerdo que me explotó la cabeza, ¿no? Y dije, ostras, pues toda la razón tienes, ¿no? Y yo lo equiparo a las relaciones de pareja, ¿no? Claro, tú tienes que estar varios días, semanas, meses o lo que fuera conociendo a una persona. Vamos a ver si encajamos, ¿no? Si tenemos las mismas metas o mismos deseos vitales, si vemos que encaja, ¿no? Si veo que tú eres una compañera o un compañero para mí, ¿no? Vamos a ver si encajan nuestras piezas del puzzle, por así decir, ¿no? Para compartir, pues oye, el ratito que compartamos a lo largo de este tiempo que estemos juntos, ¿no? O juntas. Pero claro, es que está esa otra parte que yo decía, ¿no? En la que para que haya quizás esa atracción, ¿no?, sexual de mayor vinculación con esa persona,
me lo he tenido que ir currando, he tenido que estar en contacto con esa persona, ¿no? He tenido que ir, ¿cómo decirlo? Como forjando o tejiendo esa relación, ¿no? Pues lo mismo con lo del deseo. A veces, y no pasa nada tampoco, porque cada una pues funciona de una manera muy única, ¿no? Y no universal, como decíamos antes. Y igual, yo a pesar de no sentir eso que a veces se cataloga, ¿no?, como instinto maternal, viene igual a posteriori o viene a medida que yo me quedo embarazada y hay ese cambio, ¿no?, a nivel cerebral que llamamos matrescencia. Hay el equipo de Susana Carmona, ¿no?, a nivel estatal, que está haciendo un trabajo maravilloso, ¿no?, para darnos todas estas pistas durante estos últimos años, 5 o 7 años, ¿no?, de investigación. Entonces esto viene a posteriori, pero es como si quisiéramos tener, ¿no?, lo que decía un poquito antes de, para yo tomar la decisión tengo que tener todas las respuestas a mis preguntas. Hijo, ojalá lo tuviéramos, de verdad, a mí me encantaría, ¿eh? Pero no las tenemos. Algunas sí, y bueno, por ahí voy, ¿no? Como decía, a nivel socioeconómico, a nivel de estabilidad laboral, a nivel de la red de apoyo que yo tenga o no disponible, a nivel de cómo me siento yo en cuanto a si puedo asumir esta aventura, ¿no? A nivel igual un poco de si hay pareja, porque a veces también lo decidimos en solitario, ¿no? Madres, sin pareja me refiero, pero hay otras respuestas que igual nunca las tendremos o las tendremos a posteriori. Y yo creo que está bien el aceptar esa parte, ¿no? Que, como decía, igual hay incógnitas y que no pasa nada por tenerlas, porque a veces decimos, bueno, si dudo es porque no quiero serlo. O sí, ¿no? Entonces yo entiendo que de este vértigo, ¿no?, de cómo me voy a lanzar si no lo tengo claro. Bueno, es que a veces nos lanzamos no teniéndolo claro. Y es lo que nos lleva a veces, ¿no?, en ese pedirnos tenerlo claro, lo que decíamos al principio, ¿no? Es que vamos hilando un poquito ahí de análisis, la parálisis por análisis. Igual, pues te quedas mirando a la piscina y nunca te lanzas, ¿no? De hoy está fría, o no, bueno, cuando baje el sol, ¿no?, cuando esté más caliente. Eso llegará algún día, ¿no? De esta, a veces, idealización del momento perfecto en nuestra vida. ¿Cuál es ese? Por favor, que alguien me lo diga, ¿no? ¿Cuál es ese momento para hacer las cosas? Pues que igual no es. Igual no es cuando yo tenga todo cuadrado o encajado. Pero Total. claro, eso implica también otra cuestión, ¿no?, de soltar un poquito el control. Y da vertiguillo, da vertiguillo. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que queremos ver como la pista despejada, queremos tener todas las incógnitas de la ecuación resueltas, ¿no? Y por eso muchas veces como que intentamos compensarlo con métodos muy racionales, ¿no? Entramos como en esa lista de pros y contras, en buscar la opinión de amigas, de la familia, buscamos claridad en libros, en foros, en vídeos, incluso páginas donde puedes hacer test online para descubrir si esto de la maternidad es para ti o no, o acudir a un vidente, ¿no?, esperando como esa señal externa que te haga decantarte por un lado u otro de la balanza. Y no digo que no puedan ayudar en cierta manera, pero también yo creo que nos confunden porque al final estamos intentando tomar la decisión como si fuera un ejercicio de lógica, ¿no? Y qué bien ahí, porque yo creo que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que sí puede ayudar, ¿no? De, oye, cuéntame, ¿no?, cómo fue para ti o cómo lo viviste tú este proceso, ¿no? Si has decidido A o B, ¿no? Pero claro, eso es la vivencia y la experiencia de la otra persona, que puede no ser replicable para mí, por lo que decíamos antes, es que cada una tiene sus movidas, ¿no? Y yo creo que eso lo hacemos, todas las personas, yo creo que lo hacemos, ¿no?, para disminuir o rebajar un poco esa parte de incertidumbre. Quiero certezas, porque la certeza también da seguridad, ¿no? Y da esa sensación de control que va unido a esa sensación de seguridad. Pero claro, también hay, yo veo que cuando decidimos en base a lo que la otra persona opina o el feedback que nos ha dado, veo un poco de un pelín peligroso, y me explico. Cuando tomamos una decisión que tiene gran relevancia, ¿no?, y gran peso para nuestra vida, como decíamos, ¿no?, de hacia dónde voy en esta decisión de ser o no madre, lo ideal, y aquí es difícil, ¿no?, pero lo ideal es que la decisión sea mía. Es decir, que yo haya, vale, recogido de aquí y de allá, pero que sea lo más mía posible, con el menos ruido posible. ¿Por qué? Porque es menos probable, y puede que me arrepienta en algunos aspectos, ¿no?, pero es menos probable que yo me arrepienta de mi decisión, porque yo me he acompañado en todo ese proceso en el que le he estado dando vueltas, he estado mirando por aquí y por allá para ver hacia dónde me lleva, ¿no? Un poco la marea o las decisiones que yo voy a tomar.
cuando esa decisión la he tomado teniendo en cuenta a la abuela que igual, bueno, la madre de esa persona, porque igual desea nietos o nietas, ¿no? Y entonces me he inclinado más hacia esa decisión para satisfacer el deseo de la otra persona, igual no era tanto mío, ¿no? O igual es porque, que a veces sucede, y esto también es complicado, ¿no? De llevar a nivel, imagínate una relación de pareja en la que una parte lo desea y lo tiene igual más claro, y otra pues tiene sus dudas y me veo empujada porque, ostras, estamos en común, ¿no? O estamos conviviendo y tenemos este proyecto, pues bueno, voy a satisfacer parte del deseo de la otra persona, ¿no? Claro, eso me puede llevar con más probabilidad a que yo me arrepienta, que diga, jo, es que en realidad esto no era mío. Y ahí, ostras, puede ser complicado a futuro, ¿no? A medio y a largo plazo. Entonces, claro que igual no vamos a tener, como decíamos, ¿no? La certeza al 100%, pero cuanto más mío sea y menos ruido haya, mejor, sabiendo que igual no llego al 100%, sino al 80% o al 57%. Entonces, sí, recurrir a nuestro entorno, bueno, pues oye, ¿no? Calma un poco igual nuestra inquietud, pero con ese pero, teniendo en cuenta, ¿no? De que muy recomendable el que cuanto más nuestro sea, mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo en esto y creo que también hablar de dudas respecto a la maternidad es hablar de dudas respecto a los tiempos o a las circunstancias personales, ¿no? Mm. Lo que tú decías, pues en una pareja que uno quiera, otro no, ¿no? O incluso hay mujeres que sí quieren ser madres, pero se encuentran con un escenario que no encaja con lo que habían imaginado. Pues, por ejemplo, mujeres que quieren y no tienen pareja, pero tampoco desean tener hijos en solitario, o mujeres que no están bien en su relación, lo saben, llevan tiempo sintiendo que algo no funciona, pero aparece ese pensamiento de si lo dejamos ahora, igual luego ya no me da tiempo a ser mamá. Y entonces la relación, que debería ser un espacio pues de cuidado, de proyecto compartido, deja de ser el centro y el centro pasa a ser el miedo al tiempo, ¿no? A que la ventana fértil se cierre. Entonces es duro porque ya no decides desde el vínculo, sino desde la prisa también. A ver, es que es una realidad, ¿no? Hoy tenemos los datos que tenemos, que tendemos a postergar un poquito la maternidad con respecto a la generación anterior, ¿no? Pero claro, a veces nos toca efectivamente lo que tú dices, ¿no? De hacer un duelo, ¿no? De que igual esto no se puede dar, esto que yo deseo, ¿no? Igual ahí no hay tanto si yo no tengo ese deseo de maternidad, ¿no? Hay otros tipos de duelos, pero igual no ese, ¿no? Entonces, claro, está bien que veamos que existe, o sea, que no es algo inventado, ¿no? Que existe realmente, por un lado, esa presión de la que hablábamos antes y, por otro lado, la presión del tiempo, de temporal, de que por mucho que intenten alargarlo, que ahora, ¿no? Escuchaba una mujer que no, creo que a nivel de medios de comunicación, ¿no? En algunos servicios de sanidad públicos, ¿no? Como se alargaba hasta los 50, ¿no? Entonces, claro, o sea, a ver, a lo que voy es que es muy complejo, porque por un lado igual tenemos la realidad biológica que está ahí, ¿no? Yo creo que no podemos negarlo, que a partir de los 30 empieza a disminuir un poco la probabilidad, un poco bastante, ¿no? Considerablemente, la probabilidad de embarazo. Y esto lo dice, yo siempre recurro, ¿no? A una página que la voy a dejar por aquí, ¿no? Que la tengo aquí, reproduccionasistida.org, ¿no? Que ahí hay un montón de información y entre ellas dicen, ¿no? Que a partir de los 30 nuestra probabilidad de embarazo es 15%, a partir de los 35 un 8% y a partir de los 38 un 3%. Entonces, esto es una parte que sabemos que está ahí. O sea, añadimos una parte de presión y por otro lado añadimos parte de presión también por parte de la sociedad, que esperan de nosotras que a los 30 años cumplamos con eso que hemos dicho al principio, de esta expectativa, ¿no? De mujer como cuidadora. Y si te sales de este papel, pues la loca de los gatos, ¿no? Porque un poco se equipara a esto, como si no tuviéramos otras cosas las mujeres, ¿no? Pero bueno, nótese la ironía ahí, por favor. Entonces, claro, luego tenemos también lo que nos venden, la información que nos llega de, bueno, no te preocupes, tú sigue a lo tuyo, a tus logros profesionales, a tus logros personales, etcétera, que esto lo podemos posponer a estos 40 o a estos 50 años. Preservación de óvulos, ¿no? De gametos. Si quieres, puedes en un futuro, que esto te lo aseguramos, ¿no? Y ya te vendemos la idea de que tú con tu bebé, a través de ese proceso de reproducción asistida, ¿qué pasa? Que luego, cuando igual
tomamos esa decisión de, vale, voy a priorizar mi parte vital porque me han vendido que se podía las dos, porque esto es lo que nos han vendido, ¿vale? Que yo puedo estirar el chicle hasta donde yo quiera, que luego puedo recurrir a preservar mi fertilidad in eternum, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a veces nos chocamos con esa realidad de que yo voy igual a esa clínica, ¿no? Me meto en un proceso de reproducción asistida con lo que ello conlleva a nivel no solo económico, sino también a nivel emocional y a nivel de salud mental y a nivel físico, porque es un impacto también a nivel físico. Sucede en nuestro cuerpo, ¿no? En el de las mujeres, me refiero. Y claro, luego igual vemos que eso que nos habían vendido no se da y supone un duelazo de la leche, ¿no? Porque digo, ostras, yo he estado postergando igual esto porque, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Porque yo prefería centrarme en otro aspecto, yo pensaba que sí, me habían vendido que sí, me han mostrado datos que sí, aunque esos datos, bueno, pues hay que cogerlo un poco, ¿no? Con pinzas y luego me veo con que igual no se está dando. Y ahí es donde a veces viene el arrepentimiento, ¿no? De debería haberlo hecho hace 5 años, pero claro, es que a veces pensamos, ¿no? Que la alternativa a una decisión que hemos tomado siempre es la mejor. Pero claro, yo no sé esa alternativa, ¿no? Me gusta mucho un libro que habla un poco de eso, ¿no? Habla bastante y se llama La biblioteca de medianoche, de Matt, no me acuerdo su apellido, pero va de esto, ¿no? De que la protagonista se plantea una cosa, ¿no? Y dice, bueno, pues mi vida es una mierda, hablando claro, y le lleva un poco a explorar esas realidades, realidades paralelas de lo que podría haber sido su vida y cómo ella reflexiona sobre esto, con que igual no era tan bueno como a veces imaginamos. De la alternativa siempre es mejor a lo que he decidido yo, ¿no? Cuando igual no, cuando igual si tú a tus 30 hubieses decidido lanzarte, ¿no? Al mundo de la búsqueda de embarazo, yo qué sé, ¿no? Como esa exigencia a veces de saber qué habría sucedido si hubiese elegido puerta A, B y C. Esto es como un juego de Jorge Javier, ¿no? O Jorge Hernán, bueno, no me acuerdo, este chico, ¿no? De lo de las puertas. Si eliges una, tienes que hacer el duelo por el camino no elegido. Siempre nos va a tocar como asumir que cuando yo tomo una decisión A, voy a renunciar automáticamente a la otra. Y ahí, pues, hacer que en ese camino encuentre un poquito mi bienestar, ¿no? Sabiendo que, pues no he tomado el otro. Mira, hablabas de una cosa que me parece interesante, ¿no? Y es la sensación esta de que gracias a todos los avances médicos, pues siempre habrá tiempo, ¿no? Como si pudiésemos decidir con total libertad o cualquier edad, porque hay soluciones para todo, ¿no? Pero claro, yo siempre me pregunto hasta qué punto es real esa idea y hasta qué punto es algo que nos venden. Porque sí, existen avances maravillosos que han permitido a muchas parejas cumplir ese deseo profundo, pero también es verdad que no hay garantías, que no siempre funcionan, que no siempre son accesibles, porque estos métodos también son costosos, ¿no? Y que también no todas las madres quieren ser madres a cualquier precio ni someterse a determinados tratamientos que pueden ser física y emocionalmente muy exigentes. Entonces, claro, aquí un poco el punto de qué parte de todo esto es verdad, qué no, y desde dónde estoy decidiendo, ¿no? Claro, aunque tengamos datos, ¿no? De que es verdad, o sea, quiero decir, no vamos a quitar tampoco la parte de avances científicos que facilitan que ya sea a una edad o a otra, ¿no? Podamos cumplir con ese deseo de maternidad. O sea, hay muchas familias hoy en día y tenemos los datos que han acudido, ¿no? Y recurrido a reproducción asistida y lo han conseguido, ¿no? Y qué guay que así sea, ¿no? O sea, yo creo que es de agradecer también, ¿no? La cuestión es que creo que nos falta un poquito más de honestidad. Honestidad con respecto a, no desde el ideal, en el mejor de los casos, sino de yendo un poquito más con cautela. De mira, esto es lo que igual nos indicaría, ¿no? O esto es un poquito lo que se podría alcanzar, pero claro, luego hay que individualizar, porque es que cada persona es un mundo, ¿no? Y ahora sabemos, porque cada vez están más en auge, ¿no? Citas con inmunólogas, citas con embriólogas, citas con más especialistas, ¿no? Que también forman parte de la reproducción, ¿no? A quien acudimos de una manera mucho más integral. Y claro, ahí entramos en otros terrenos que, como decía antes, no siempre tenemos respuestas fijadas, ¿no? Entonces, claro, vendemos porque, bueno, hay un interés también económico, esto hay que decirlo, ¿no? En que acudas a mi clínica o a la otra,
sabiendo que en algunos casos se da, porque tenemos la prueba, ¿no? A nivel de las familias que hoy en día van conformando nuestra sociedad, pero por otro lado, puede que no suceda. Y esto creo que pocas veces se dice. Y ahí supone otro duelo, ¿no? Que como hablabas tú en otro momento de tu podcast con Miriam, ¿no? Sobre la no maternidad por circunstancias. Entonces, supone todo esto y a veces sí, hay mujeres que se plantean retirarse un poco, o sea, no cumplir con ese deseo porque igual priorizan otras cosas o se plantean otras cosas que igual otras mujeres, pues es que por inercia el propio sistema te lleva, ¿no? A, bueno, y otra vez más, ¿no? De venga, otra estimulación más, otra prueba más, otros 5.000 euros más, otros 12.000, otros no sé cuántos. Claro, llega un punto en el que, claro, como esto me lo decía una mujer, ¿no? Recuerdo de cómo me voy a salir yo ahora con todo lo que me ha costado, ¿no? Pero claro, igual falta la parte de desde las clínicas no te van a parar, generalmente no te van a parar. Hay algunas las hay, ¿vale? Que trabajan con mayor honestidad aquí. Pero claro, si no te van a frenar ahí, tú igual no puedes, no sabes o lo que fuera, ¿no? Porque a veces no es tan sencillo. Claro, inviertes parte de tu vida intentando satisfacer ese deseo de maternidad y puede que no se dé al final después de todo ese esfuerzo que tú bien decías, ¿no? Entonces, claro que es importante, yo creo que ponerlo sobre la mesa también, porque también es un dato que vamos a tener en cuenta, como decíamos antes, en todas las preguntas que nos vamos planteando. Esta opción, ¿no? A la que yo quizás puedo recurrir y sobre la que yo deposito cierta expectativa y que luego puede que no se dé. Totalmente. Yo creo que al final todas estas circunstancias o situaciones muestran hasta qué punto lo que decíamos, ¿no? La maternidad no se decide en abstracto, sino en un contexto, ¿no? Pues por la pareja o la ausencia de ella, por la edad en la que estamos, por el tipo de vida que llevamos o cómo nos sentimos, ¿no? Emocionalmente en ese momento. Y ojo, que decir esto no significa que solo las decisiones tomadas con casi todo a favor, ¿no? Entre comillas, salgan bien, para nada. O sea, hay personas que han decidido desde el impulso o desde la urgencia, desde la inestabilidad o desde una etapa que no era la ideal y aún así han tenido maternidades preciosas. Lo que quiero decir es que la decisión es multifactorial casi siempre, ¿no? Que no decidimos solo desde la razón o el deseo, sino también desde lo que estamos viviendo en ese momento, desde las condiciones que tenemos alrededor, desde las limitaciones y también un poco desde los miedos, ¿no? Y porque creo que ahí falta añadir otra de las realidades que vivimos, que hay mujeres que, aun teniendo ¿cómo decir? Esos bloques, ¿no? Que hemos ido observando, ¿no? De nuestro contexto, de esos factores, a ver cómo lo digo, como con el check puesto, ¿no? De, bueno, yo tengo un puesto, un trabajo en el que tengo cierta estabilidad, tengo un salario que me permite, pues oye, holgadamente, bueno, pues a hacer frente a los gastos que tenemos cada una, ¿no? En nuestro día a día. Igual tengo o no una pareja que, oye, estamos muy bien, ¿no? A nivel sexoafectivo, igual tengo una familia que me quiere, que me apoya, que estaría disponible, igual tengo todo eso como check, check, check hecho y no lo desean. Y está bien también. Quiero decir que el hecho de que, porque a veces pensamos que tengas todo esto cubierto te lleva a que cumplas con ese deseo de maternidad, ¿no? O no, o no. O igual sí lo hay, pero no, o sea, a ver cómo me explico en este caso, ¿no? Como que puede estar todo este check hecho, puede que en algún momento de tu vida igual sí que asome ese deseo de maternidad, pero como que igual paralelamente entre la idea de no lo voy a llevar a cabo o no voy a dedicarme a esto. Y está bien también, ¿no? Como darle esa otra vuelta a no solo tiene que ser cuando tengo el ABC cumplido que voy a llevar a satisfacer este otro deseo que se espera de mí, en parte, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, a nivel, sí, a nivel de todas las capas de la cebolla, como decíamos antes, sino que a veces no se da y punto. Y punto. Y eso no significa que, no sé, que estemos incompletas, ¿no? Que nos falte algo en nuestra vida, de que te vayas a arrepentir cuando tienes 50 años y te quedes sola, muchas comillas, ¿vale? Porque tenemos ahí también romantizado de que, yo qué sé, pues que por el hecho de tener hijos e hijas, pues nos van a salvar de esa soledad. O no.
¿no? El hecho de tener hermanos o hermanas, pues nos podemos llevar muy bien o no, ¿no? Y porque se nos olvida que vivimos también en sociedad. Entonces, eso de estar solo, ¿qué es estar solo o sola? ¿No? Quiero decir, tenemos también amistades, ¿no? Tenemos también relaciones personales en nuestro, bueno, o más profesionales, pero también a veces personales en nuestro trabajo. Tenemos también esta parte comunitaria, a veces un poquito más, hoy en día, ¿no? Más individualista, pero también está, ¿no? También hay una parte de comunidad en nuestro bloque de viviendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, y aquí es donde abro otro melón, ¿no? Esa decisión que igual inclina más la balanza hacia satisfacer ese deseo de maternidad, en parte también va influenciado por ese miedo, ¿no? De que si eliges la otra puerta de no maternidad, vas a estar sola, te vas a perder planes porque igual tu entorno hace otros planes relacionados con peques, ¿no? Y tú te vas a sentir excluida. O sea, como muy reducido a como si no cupiera en una sociedad como la nuestra, de que en una misma cuadrilla hubiera mujeres que son madres y están con sus peques y mujeres que no son madres y que hay otras cosas que también les une y que tienen en común más allá de maternidad o no maternidad. Pero veo como que hay cada vez más, ¿no? Esta parte como de dualidad, ¿no? De enfrentar las madres contra las no madres, ¿no? Blanco con negro, ¿no? Cuando en realidad pues es que es más grises, escala de grises que blanco o negro. Entonces, claro, esto también en parte, a veces, ese miedo que yo decía, ¿no? Se va a cumplir todo esto y vas a ser la loca de los gatos, cuando igual estás bien así, por cierto, ¿no? Igual está bien para ti, claro, puede condicionar también en que la balanza se vaya hacia un lado o hacia otro. Entonces, ¿desde qué lugar también a veces tomamos decisiones que son importantes, como decíamos, de ser o no madres? ¿Y cuánto ha sido, como decíamos antes, mío o en parte más por los demás? Totalmente. Yo creo que también la decisión de no ser madre, aparte de tener como muchos miedos, hay detrás también como mucha presión y tiene mucho que ver en este momento en el que estamos grabando el episodio, ¿no? Con las Navidades a la vuelta de la esquina, porque precisamente es un momento en el que te tienes que enfrentar pues a muchas preguntas, ¿no? Preguntas que te hacen muchas veces de manera inconsciente, porque claro, cuando hablamos de generaciones como abuelos o madres, pues oye, en su época era lo habitual, ¿no? Pero de alguna manera, pues en la persona que tiene muy claro que no quiere serlo, es como un añadido más, ¿no? Una presión más de decir, bueno, venga, otra vez que me van a dar la turra, a ver cómo contesto yo a esto y cómo les dejo claro que no, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco... Ay. Y es delicado, yo creo, ¿no? Y como tú bien dices, yo creo que es uno de las grandes temas de conversación en las mesas familiares durante estas épocas navideñas, ¿no? Eh, pero claro, también yo creo que tenemos que tener en cuenta de dónde partimos, ¿no? De dónde partimos, como decíamos antes, de ese recorrido a nivel generacional, ¿no? Donde antes se daba por hecho que todas las mujeres pues era su quehacer, ¿no? Ese ABC en el que culmina en tu maternidad y ya está, y ahí se te acaba tu vida, ¿no? Y te dedicas el resto de tus días en el cuidado para los demás. Y ojo, voy a poner aquí también un paréntesis, que está muy guay que haya mujeres hoy en día que les satisface, a ver cómo decirlo, es estar en el cuidado de sus criaturas, ¿vale? Lo que nos ha traído el feminismo, y gracias, ¿no? Es el poder decidir, porque antes no se podía decidir. Era eso que estaba impuesto y esto es lo que tú tenías que hacer y ya está, ¿no? Entonces, volviendo a esto que hablábamos de lo de las Navidades, con el tema delicado, ¿no? De hacer esa intrusión a la intimidad de esa persona, porque es un tema muy personal, ¿no? Y que no tenemos por qué justificar si A o B. Pero claro, no sabemos la realidad o la situación en la que está esa persona. Y aquí saco realidades como, por ejemplo, de que igual tengas ese deseo, de que igual lo estés intentando y no estés consiguiendo ese embarazo. Y duele mucho, es muy doloroso cuando te traen ese recordatorio de que yo estoy pensando por dentro de sí, me gustaría, pero no puedo, y me están preguntando, oye, ¿para cuándo? Sin tener en cuenta que igual hay esa dificultad, ¿no? O que, oye, como que no se ha aceptado que igual yo no tengo este deseo. Bien por ti, que igual lo tuviste, si es que te lo planteabas, ¿no? O lo que fuera,
pero bien por mí también, como que está bien incluir que es igual de válido ser madre o no ser madre. Entonces, como que yo invitaría, ¿no? Que a no ser que la otra persona, como tip, ¿no? A no ser que la otra persona no saque el tema o no te lo comente, no lo saquemos. Anda que no hay temas de conversación hoy en día al que podemos preguntar, ¿no? Y más allá de esa expectativa con respecto a las mujeres, porque curiosamente a los hombres no se les pregunta. No se les pregunta. Y a veces son la otra pieza de ese puzzle, ¿no? Pero es dirigido a la mujer. ¿Por qué? Por lo que decíamos, históricamente venimos de una situación en la que se esperaba eso. Esa era la expectativa y esa era la exigencia y ese era el valor. De cuantos más hijos, mejor, ¿no? Y si retrocedemos aún más en el tiempo, había hasta un premio, ¿no? En la época de Franco, pues había premio, ¿no? A las familias numerosas. Entonces, claro, nosotras también estamos viviendo en este momento, ¿no? De las millennials, generalmente, con todo ese deje que en parte está ahí y que se refleja en esas conversaciones con personas que son de otras generaciones que todavía tienen esa idea construida. Y la nuestra que igual no tanto. Y seguramente en la generación siguiente, ¿no? Igual las personas que ahora tienen, yo qué sé, 5 añitos, se vea más normalizado el hecho de que haya mujeres que desean ser madres y otras no. Y que está bien así y que yo no voy a entrar a cuestionar ni a juzgar esa decisión que tú tomaste. Sí. ¿No? Y yo imagino un poco ese mundo y digo, qué guay sería, ¿no? Pero bueno, igual habrá que esperar unos añitos para verlo. La esperanza ahí está, ¿no? Nunca se pierde. Fíjate que hablabas de una época, ¿no? De la época millennial y yo creo que tiene mucho sentido también, porque ahora me di cuenta de que somos un poco más disfrutones, ¿no? Que quizá generaciones anteriores donde todo estaba enfocado a, oye, hay que ahorrar para comprarse la vivienda, después viene la casa, los niños, el perro y demás, ¿no? Y el viajar o el tener tiempo para el autocuidado y tal era como secundario. Sin embargo, ahora, que esto también ocurre, ¿no? Hay parejas que sí que tienen claro que quieren ser papás, pero lo posponen, ¿no? Pues por un proyecto profesional, por un cambio de país, oye, quiero conocer el mundo o quiero disfrutar un poco más de la etapa en la que estamos, ¿no? Pues porque, como tú decías, el acceso a la vivienda está complicado, justo ahora accedes a una y dices, jolín, y ya me pongo a ser mamá y papá, pues quiero disfrutar un poco de amueblar el piso, de, no sé, de esta etapa juntos, ¿no? Y esto es completamente legítimo. El tema es que llega un punto en que también empieza a aparecer como esa conciencia del reloj biológico, ¿no? Esa sensación de jope. De un lado tengo el seguir disfrutando de esta etapa y la otra oye, que es una realidad que me tengo que poner un poco las pilas porque si no, no llego a todo. Entonces creo que también hay un punto de conciencia ahí, lo que tú decías, que el abrir una puerta implica cerrar otras y que todo no se va a dar. Es que es lo que hay que Exacto. hacer. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta, porque hoy en día estamos acostumbradas, yo creo, a tener muchas cosas muy accesibles, ¿no? Entonces, claro, lo extrapolamos a, bueno, yo quiero tener las dos cosas. Quiero tener tiempo para viajar, explorar, para amueblar mi casa, para, yo qué sé, dedicarlo a hacer no sé cuántos cursos, estudiar no sé cuántas cosas, yo qué sé, invertir, comprarte joyas o lo que cada una quiera, ¿no? Y luego puedo también tener esa otra parte, pero igual no se pueden tener todas las cosas. Y eso es algo que también tenemos que aceptar, ¿no? De que todo no se puede. Y eso implica, como decíamos antes, ¿no? Que va a haber que hacer alguna renuncia. Va a haber que hacer alguna renuncia, ¿no? Y la cuestión es cuál. ¿Cuál decido? ¿Cuál Sí. decido? Y en esta última parte, ¿no? Que tú también reflexionabas sobre no solo lo de dedicar, ¿no? A algo que tiene que ver más con tu persona a nivel individual, ¿no? Porque, claro, en esta comparativa, ¿no? de a nivel generacional, a ver cómo decirlo, el objetivo vital era ese, tú estar al cuidado de las personas, ¿no? Entonces, claro, en nuestra generación lo que pasa es que, bueno, podemos tener eso presente, ¿no? Y es verdad que los cuidados sostienen el mundo, porque así se sostiene, ¿no? Este planeta, pero vamos más allá. También somos conscientes de que, vale, está eso, pero también está lo mío, que yo como persona no solo está Paracela, sino otras muchas. Y también lo quiero o también le quiero dar ese espacio. Y es importante porque
la persona no se reduce, como decíamos antes, ¿no? A cumplir con esa parte o no, sino con otros muchos aspectos. Entonces también le damos importancia y valor a eso. Y de ahí que nos lleve a veces a decir, bueno, pues mira, este verano no. Por ejemplo, no intentamos esa búsqueda de embarazo porque me apetece, yo qué sé, irme a Japón y el año que viene ya veremos. Solo que eso, tenemos que tener ese punto de anclaje con que lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Con que a veces igual no podemos posponer ciertas cosas, pero que eso igual no nos asegura lo que nos vendieron. Y esta realidad de, como tú decías, sí, hay una parte de TikTok, ¿no? Tic-tac, tic-tac, que nos marca un poco los tiempos, que no se puede estirar el chicle infinitamente sin que se rompa, sino que habrá que llegaremos en algún punto en el que quizás eso no se sostenga, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? El destapar toda esta complejidad y observar que va mucho más allá de lo que a priori puede parecer como muy simplista, ¿no? Si es muy fácil, ¿sí o no? ¿Qué quieres, sí o no? Bueno, pues igual no lo sé. Igual lo normal es que la respuesta a priori sea, no lo sé. Y desde ahí parto y empiezo a explorar. Totalmente. A mí este tema de la maternidad a veces me recuerda un poco a las carreras universitarias, ¿sabes? Es como que durante generaciones crecimos con la idea de que eran el camino seguro, el requisito para asegurarnos un futuro y llegamos como con las expectativas muy altas, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que no siempre era así y aún así, pues oye, aprendimos, vimos experiencias y llegamos hasta donde estamos, ¿no? Y creo que con la maternidad pasa algo parecido, o sea, hay gente que te las idealiza, hay gente que las demoniza. Ahora estamos en ese otro punto, ¿no? Entonces yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, es como encontrar un punto intermedio donde, oye, se puede reconocer que habrá días y momentos difíciles, habrá renuncias, habrá momentos en los que quieras desaparecer por un rato, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues oye, también habrá momentos de alegría, de aprendizajes y de vivencias que no habrías tenido si no hubieras tomado la decisión. Eso como un poco ayuda, ¿no? A decir de qué lado de la balanza me inclino, no sé. Claro, pero esa parte de, ¿cómo decirlo?, ¿no? De realidad, tanto en un lado, ¿no? De las mujeres no madres como en las mujeres madres, lo obtienes escuchando el relato de esas mujeres. Y ojo, cuidado, porque lo de nuestro entorno no es representativo. No es representativo que tú hables con tus 4 amigas o tus 5 vecinas, ¿no? Como que hay muchas más realidades, porque también aquí nos encontramos con diferentes contextos que pueden estar sesgados por unas realidades que no tienen igual que ver con otra del barrio de al lado, ¿no? Y esto en grandes ciudades se ve muy bien, ¿no? No es lo mismo que vivas, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Salamanca, que vivas en, yo qué sé, otro lugar más a la periferia, ¿no? En el que digas, pues las realidades son distintas. Entonces, claro, la idea, el relato de esa mujer que vive en el barrio de Salamanca o que viva en otro barrio igual, con más humilde, por así decir, no es lo mismo, ¿no? No va a ser la misma vivencia y experiencia. Entonces, por eso está muy guay el que escuchemos. A veces ayuda mucho, ¿no? Antes de tomar esa decisión, como tú decías, de cuéntame, ¿no? A tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu prima, ¿no? A tu amiga, a personas de tu trabajo, a online. A veces recurrimos, ¿no? A foros de, oye, para tener esa mirada aún más extensa de no solo mi micronúcleo, porque obviamente no vivimos en todas las partes a la vez, sino un poco más con la mayor representatividad, ¿no? De cuál ha sido la vivencia y la experiencia de esas otras mujeres, sabiendo que la mía no es replicable, de que volvemos, ¿no? a lo mismo y que la mía será mía y ya está, ¿no? Y el cómo también ayuda el que también se apoye a nivel social la decisión que decidamos, ¿no? Y que esté bien, que no se juzgue de, mira amiga, pues si has decidido eso, pues ya está bien, ¿no? Y mira amiga, si has decidido esto otro, pues también está bien. Entonces, como que en esto que tú traías, ¿no? De dónde ponemos un poco más el foco o que abarcamos también esa parte individual, porque antes era todo sacrificado en base a esos cuidados. Y ahora, como decíamos, pues un poquito, pero también en otros aspectos de mi persona. Y esto nos lo ha traído, pues sí, ¿no? Todos estos años de pasar de un franquismo, ¿no? Una dictadura a una democracia y también el feminismo en parte, en gran parte. Y que tenemos ahí mucho que agradecer, ¿no? Que tengamos esta mayor libertad
para poder elegir. Y qué guay que así sea. Entonces nos falta aún, ¿no?, terminar de matizar el que dejemos de enjuiciar a las mujeres que no desean ser madres. Y que está bien así. Que está bien, de verdad. O sea, yo no paro de decir lo que está bien así. Pues ya está, es lo que he decidido. ¿Quién eres tú para juzgarlo? ¿No? Y a mí me parece muy normal, pero bueno, hay otras personas que igual no. Sí, sí, yo creo que cuando dicen no hemos avanzado nada, en realidad es mentira. Claro que hemos avanzado mucho. Queda muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Pero bueno, ese recorrido que tenemos ya, pues espero no perderlo porque, como tú dices, ¿no? Nos ha hecho más libres y bueno, y más conscientes también a la hora de decidir, ¿no? Y Ujú. bueno, llegados a este punto y por el tiempo que tenemos, diría que si algo me llevo de esta conversación es que, como tú decías, no existe una forma universal o perfecta de decidir sobre la maternidad, que no se trata de tener todas las respuestas, ni de llegar al momento ideal, ni de cumplir con ningún mandato externo. Se trata más bien de mirarnos con honestidad y entender desde dónde estamos decidiendo. Desde la ilusión, desde el miedo, desde la presión o desde el deseo. Creo que este episodio no pretendía resolver la duda, sino acompañar. Acompañar a quienes están pensando, a quienes están posponiendo, a quienes sienten prisa, a quienes sienten bloqueo y también a quienes deciden que este no es su camino, porque todas esas decisiones son válidas cuando están sostenidas por la reflexión propia y consciente. Esto es un poco el resumen particular que hago yo del episodio. Me gustaría que Qué antes bonita reflexión, me ha encantado, ¿no? Y yo creo que también ayuda mucho estos espacios, ¿no? El que estamos teniendo tú y yo hoy en día, ¿no? De podcast, de programas de radio, de la tele, que se saque este tema, porque es una realidad de la que a veces, ¿no?, es el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, ¿no? Cuando yo creo que esta es una de las cosas que más ayuda para normalizar que a veces elija A o otras veces elija B. Así que gracias por la parte que te toca, ¿no? Por traer este tema de conversación aquí y porque, jolín, pues llegue a muchas mujeres que igual en este momento tienen esa duda y yo creo que puede ayudar también, como decías, ¿no? No desde el lugar de te voy a responder a tus preguntas porque eso es una tarea que a nivel individual nos toca a cada una, pero sí desde la parte de invitar a hacernos estas preguntas que hemos planteado, ¿no? A poner el foco en todas estas cuestiones y estos factores que hemos planteado hoy. Así que gracias, ha sido un gustazo compartirlo contigo. gracias a ti, yo creo que eres parte de ese colectivo, ¿no? Que está dando mucha visibilidad también a este tema a través de, bueno, no solo todo lo que haces en consulta, sino también lo que divulgas en redes sociales. Y bueno, y me gustaría que pudieras decirnos dónde pueden seguirte, encontrarte, saber más de ti y que le dieras como un mensajito final también a esas personas que nos han escuchado y que se han sentido identificados de alguna manera con este episodio. Podéis encontrarme en Instagram, @mitribuperinatal, y también en mi página web, por si os apetece bichear un poquito, que es mitribuperinatal.com. Y un mensajito, qué difícil esto, no me lo esperaba, ¿eh? Un mensajito, yo diría que en los tiempos, ¿no?, tan rápidos que vivimos, ¿no?, en el que apenas tenemos tiempo para pensar, o sea, para parar un poco, ¿no? Unos segundos, unos minutos, un día, ¿no? En este mundo tan frenético, el darnos un poquito de ese espacio. Si estamos en esta situación, ¿no?, en esta postura de ¿qué decido?, ¿no? Ha llegado un punto en mi vida en el que ha entrado este tema de conversación, ¿no?, ha entrado esta curiosidad mía, el intentar darme un poquito este espacio y sobre todo, no sé cómo transmitir esto, ¿no? Sobre todo el que yo pueda ser compasiva conmigo, tanto si decido una cosa como si otra, que estará bien, que no le debo nada a nadie, no le debo una decisión a nadie, solo te la debes a ti y estará bien, sea la que sea. Entonces ese sería mi mensajito. Y lo que yo intento también, como decías, ¿no?, pues lanzar un poco o abrir estos melones, que uno de ellos lo hemos abierto hoy, ¿no? Así que ese sería mi mensajito. Jo, pues con esto nos vamos a quedar. Yo desde aquí animo a todo el mundo a seguirte porque creo que haces una gran labor en este tema. Ay, gracias. Así que muchísimas gracias, Diana, por esta charla. Ha sido un súper placer tenerte aquí hoy. Bien. Y gracias a ti que estás al otro lado por habernos escuchado un día más. Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.